Buenos días, estimados estudiantes. La, la segunda teórica, enfermedades del pericardio. Vamos a comenzar. Bueno, como una pequeña definición, vamos a decir que la enfermedad del pericardio constituye un espectro que se extiende desde la pericarditis benigna autolimitada hasta el taponamiento cardíaco que pone en riesgo la vida de nuestro paciente. Las manifestaciones clínicas en estos trastornos y su abordaje terapéutico pueden predecir mediante el conocimiento de la anatomía y la fisiopatología del pericardio. Básicamente, la pericarditis es una alteración, una afectación, una patología que va a afectar al pericardio. ¿Ya? Entonces, un poquito de la anatomía y la función de nuestro pericardio. Bueno, el corazón va a estar el corazón va a estar cubierto, localizado en el mediastino medio, va a estar cubierto por dos capas que envuelven el corazón, separadas por un líquido visceral seroso y una cara parietal visceral epicardio, pericardio parietal fibroso y una capa externa, ¿ya? Entonces, el pericardio es un saco de dos hojas que circunscribe al corazón. La hoja serosa interna, el pericardio visceral, se adhiere a la pared externa del corazón y se refleja sobre sí misma a la altura de los grandes vasos para cubrir la hoja fibrosa extrema, ¿no? Sería el pericardio parietal. Y una película delgada del líquido pericárdico separa en forma discreta las dos hojas y disminuye la fricción entre ellas, ¿ya? El pericardio parece tener tres funciones, ¿ya? La primera es fijar al corazón en el mediastino y limitar su movimiento. La segunda impide la dilatación extrema del corazón durante el incremento súbito del volumen intracardíaco. Tercero, puede fungir como barrera para limitar la diseminación de infección proveniente de los pulmones. Sin embargo, los pacientes con ausencia completa del pericardio, ya sea de origen congénito o su extirpación quirúrgica, suelen mantenerse asintomáticos, lo que genera duda en torno a la verdadera importancia de esto para la fisiología normal. No obstante, en cualquiera de los casos, del puede enfermarse nuestro pericardio y causar gran daño, ¿no? Y el corazón saludable, la presión intrapericárdica varía durante el ciclo respiratorio de menos 5 milímetros de mercurio durante la inspiración hasta más menos 5 milímetros de mercurio durante la expiración. Y los cambios patológicos en la rigidez pericardia o la acumulación de líquido en el saco pericárdico pueden producir un incremento en la presión. La definición de pericarditis de acuerdo al tiempo de presentación, tenemos la aguda, un evento de menos de 4 a 6 meses, incesante, un evento de 4 a 6 semanas luego posteriormente la remisión, la recurrente de 4 a 6 y la crónica una peritis mayor a 6 meses, ¿no? 6 meses. La aguda entonces de 4 a 6 semanas, la incesante de 4 a 6 semanas, mayor a 4 a 6 semanas, la recurrente que se presenta 4 a 6 semanas con síntomas característicos de inflamación de pericárdico, la crónica de más de 3 meses. ¿Cuáles serían las causas de una pericarditis aguda? Tenemos estas van a ser, por ejemplo, las infecciones, pueden ser la viral, la tuberculosas, bacterianas, biogénicas, las no infecciosas, posterior al infarto de miocardio o la cirugía cardíaca, uremia, enfermedad neoplástica inducida por radiación, enfermedades de tejido cognitivo e inducida por fármacos. Estas son responsables de la mayoría de las veces, mientras que la infección por gram negativos es menos común. El mecanismo por los que se desarrolla la infección bacteriana, o sea, la causa más frecuente es la infecciosa, ¿no? El mecanismo por los que se va a desarrollar la infección bacteriana del pericardio incluye traumatismo penetrante del tórax, por ejemplo, una herida con arma blanca, la contaminación durante la cirugía torácica, la extensión de una infección intracardíaca, una endocarditis infecciosa,
4, extensión de una infección neumónica o subdiafragmática. 5, diseminación hematógena o a partir de una infección disecante. Dentro de las causas de pericarditis infecciosa tenemos la idiopática, el virus de la Coxsackie B, tenemos la bacteriana en la que va a estar representada por el estafilococo o el estafilococo aureus, el estafilococo, el estreptococo, en la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculoso, en el síndrome de Deschler, desde las semanas postinfarto, una miocarditis fibrosa post-IAMU 3, uremia, síndrome postpericardiomiopatía, miotomía, radiación, neoplasias, linfoma autoinmune como la artritis reumatoidea y el LES. Entonces, la afectación más común del pericardio es la pericarditis aguda, que hace referencia a la inflamación de sus dos hojas del pericardio. Y todas estas son patologías o agentes etiológicos que pueden provocar este síndrome. Dentro de la etiología infecciosa tenemos la pericarditis, por ejemplo, idiopática viral, ¿ya? Entonces, la pericarditis idiopática y viral es una pericarditis aguda, es casi siempre de origen, bueno, la pericarditis aguda es casi siempre de origen eh, idiopático, o sea que se desconoce la causa ya real. Sin embargo, estudios serológicos han demostrado que muchos de estos episodios son desencadenados por la infección viral, ¿ya? En particular por el hechovirus y virus de la Coxsackie del grupo B. Hechovirus y virus de la Coxsackie del grupo B. Su origen viral podría confirmarse en pacientes infectados al comparar los títulos antivirales en el suelo de la fase aguda y de la convalecencia. Esto rara vez se realiza en el medio clínico debido a que los individuos suelen haberse recuperado en el momento en el que se dispondría de estos resultados. Por lo tanto, la pericarditis idiopática y la viral se consideran entidades clínicamente similares y los términos se utilizan más, ¿no? Y otros virus que causan pericarditis incluyen la influenza, la varicela, la parotiditis, la hepatitis B, las mononucleosis infecciosas. La pericarditis es la manifestación más común de las enfermedades cardiovasculares en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida que puede derivar de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, el HIV, o de infecciones agregadas de tipo tuberculosis bacteriana en la población inmunocomprometida, ¿ya? Entonces, decimos que si bien la pericarditis aguda tiene etiología idiopática, se han descubierto que dentro de esas etiologías idiopáticas está la pericarditis viral, ¿no? Se ha identificado virus. En este caso, el hechovirus, el virus de Coxsackie del grupo B. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir a la pericarditis tuberculosa. Aunque la tuberculosis aún es un problema en todo el mundo y sobre todo en nuestro medio, en países sobre todo subdesarrollados, su incidencia, bueno, en otros países desarrollados es baja, ¿no? Sin embargo, la etiología es bien importante, ¿no? En los pacientes, sobre todo los inmunocomprometidos. La pericarditis tuberculosa deriva de la reactivación del microorganismo en los ganglios linfáticos, mediastínicos, con diseminación al pericardio. También puede extenderse en forma directa desde una lesión tuberculosa en los pulmones o el organismo puede alcanzar al pericardio mediante diseminación hematógena, ¿no? Pericarditis tuberculosa. La pericarditis bacteriana no tuberculosa o pericarditis purulenta, ¿ya? Eh, la pericarditis bacteriana es una enfermedad fulminante, ¿ya? Pero es rara en personas saludables y más que todo se presenta en personas inmunocomprometidas, y, incluidas los que sufren quemaduras graves, afectaciones malignas
y básicamente, bueno, van a estar causadas por el neumococo y estafilococo. La pericarditis no infecciosa. La pericarditis no infecciosa es una pericarditis asociada al infarto agudo de miocardio, post-infartos agudos de miocardio transmurales. El pronóstico es, tras un IAM no se modifica por la presencia de pericarditis. ¿Ya? Existen dos variedades de pericarditis asociada con infarto agudo de miocardio. La variedad temprana, que se va a desarrollar a pocos días después del infarto, ¿ya? La variedad temprana que se desarrolla pocos días después del infarto y tiene una probabilidad de derivar de la inflamación que se extiende de la superficie del epicárdica del miocardio lesionado al pericardio adyacente. Por lo tanto, es más común en personas con infarto transmural en contraste con los subendocárdicos. El pronóstico tras un IAM no se modifica por la presencia de la pericarditis. Lo más importante es distinguir el dolor de la isquemia miocárdica recurrente. Esta variedad de pericarditis ocurre a menos del 5% de los pacientes con IAM que reciben tratamiento mediante estrategias eh, para reperfusión aguda. La segunda variedad de pericarditis postinfarto se conoce como el síndrome de Dressler, que puede desarrollarse eh, a la segunda semana a varios meses después del infarto agudo del miocardio. Su causa se desconoce, pero se piensa que tiene un origen autoinmunitario, quizás con antígenos liberados a partir de las células miocárdicas necróticas. El síndrome de Dressler se ha vuelto muy raro desde el advenimiento de las terapias para la reperfusión del infarto de miocardio. Una variedad clínica similar de pericarditis puede presentarse en semanas a meses tras la cirugía cardíaca y se denomina pericarditis post-pericardiotomía. Luego tenemos la pericarditis urémica. Ya la pericarditis es en un contexto de un paciente con una enfermedad renal crónica, podemos decir, ¿no? Que no ha sido tratada o que no está sometido a diálisis o terapia de reemplazo renal, ¿ya? Su patogenia, pues se desconoce, ¿ya? Pero se ha vuelto con frecuencia tras la práctica generalizada de la diálisis. La pericarditis puede aparecer por primera vez en pacientes que se manejan mediante diálisis crónica y en ocasiones responden a la intensificación del procedimiento. O sea que para el tratamiento en este caso sería la terapia de reemplazo renal. Luego tenemos la pericarditis neoplásica. La pericarditis neoplástica, bueno, son afectaciones, la afectación tumoral del pericardio casi siempre resulta de la diseminación metastásica o la invasión local del cáncer pulmonar o mamario, ¿ya? O de un linfoma. Los tumores primarios del pericardio son raros. Los derrames neoplásicos suelen ser abundantes y el de tipo hemorrágico y muchas veces generan taponamiento cardíaco, que es una complicación que puede amenazar la vida del paciente. Ya, la pericarditis inducida por radiación. La radioterapia del tórax, por ejemplo, en tumores mamarios, etcétera, suele inducir como complicación de una pericarditis, en particular si las dosis se acumulan, si las dosis del quimioterapéutico se acumulan, bueno, el daño es inducido por radiación desencadena una respuesta inflamatoria local que puede traer como consecuencia un derrame pericárdico y por último, esto puede ocasionar una fibrosis. Dentro de los pericarditis inducida por fármacos, tenemos, por ejemplo, varios agentes, ¿no? La procainamida, la hidranalcina, la metildopa, la isoniazida, la fenitoína. Estos agentes farmacológicos pueden inducir pericarditis como efecto colateral. A menudo desencadena un síndrome similar con la procainamida y la hidralazina. La patogenia de,
de lo que es la pericarditis inducida por fármacos, tenemos tres fases, ¿no? La vasodilatación, em, la vasodilatación local con transudado de líquido contenido proteico bajo, carente de células, hacia el espacio pericárdico. En la segunda fase, bueno, en la segunda fase el incremento de la permeabilidad vascular con fuga de proteínas hacia el espacio pericárdico. La tercera, el exudado leucocitario al inicio que puede ser neutrofílico y lo que sigue más adelante de las células mononucleares. Los leucocitos son de importancia relevante porque ayudan a contener o eliminar al agente infeccioso o autoinmunitario lesivo. Sin embargo, pueden producir metabolitos liberados de persistir la inflamación, ¿no? Como el dolor, como producidos por el dolor y el daño celular local. Dentro de la patología tenemos la pericarditis serosa, que se va a caracterizar por la presencia de leucocitos polimorfonucleares, linfocitos e histocitos escasos, y el exudado corresponde a un líquido acuoso secretado por las células mesoteliales, ¿ya? Que recubren la superficie de la serosa del pericardio. Luego tenemos la pericarditis serofibrinosa, que corresponde al patrón morfológico observado en pacientes con pericarditis. Va a haber un exudado pericárdico que contiene proteínas plasmáticas como fibrinógeno, que determina un aspecto macroscópico rugoso y desalineado. La pericarditis purulenta, que es una respuesta inflamatoria intensa asociada siempre a un proceso infeccioso de etiología bacteriana. Se va a observar sobre zonas eritematosas y que van a estar cubiertas por exudado purulento. La pericarditis hemorrágica, bueno, hace referencia a una variedad sanguinolenta de la inflamación pericárdica y frecuentemente está inducida o tiene etiología tuberculosa o neoplásica. Dentro de las características clínicas de la pericarditis aguda tenemos el dolor torácico de tipo pleurítico, fiebre, furor de pericardio y anomalías anomalías en el electrocardiograma, por ejemplo, depresión del PR, eh, alteraciones en el segmento ST, puede haber una elevación, ¿ya? La onda T puede estar invertida. ¿Ya? Y en el estadio por diferencia, y en el estadio 4 pues el electrocardiograma se puede tornar normal. Dentro de las características clínicas de la pericarditis aguda tenemos el dolor torácico, la fiebre y la disnea, ¿ya? En la exploración física, un frote pericárdico. El signo de almohadón es semidiagnóstico, puede ocasionar un derrame pericardio. En la semiografía puede haber una inclinación hacia adelante del tórax en nuestro paciente. O sea, entonces, cuando hay un derrame pericárdico, el paciente puede presentar en el contexto de una pericarditis aguda, el paciente puede presentar una posición maometana, ¿no? Maometana, en el que consiste en que el paciente inclina el tórax hacia adelante, apoyado sobre una almohada, ¿no? Y dentro de la historia clínica, bueno, pues los síntomas puede ser el dolor torácico, que puede ser grave y suele localizar sobre todo en las regiones retroesternal y precordial izquierda. Y ya puede irradiarse también hacia la espalda y al borde del músculo trapecio izquierdo. Ya. Por otro lado, es de tipo pleurítico, varía con la posición. Ya en ocasiones se alivia al sentarse o inclinarse en la posición maometana, lo que les decía. Y la disnea bueno, la disnea no es que es común en este cuadro agudo de pericarditis, pero no se relaciona con el ejercicio y quizás se derive de una renuencia del individuo al inspirar con profundidad, porque cuando respira con profundidad se ocasiona más el dolor. Color. En la exploración física, bueno, se ausculta lo que es el flujo pericárdico chirriante, eh, que se piensa que está generado por el frotamiento mutuo de las hojas inflamadas del pericardio al moverse. El frote
se ausculta con más precisión al utilizar el diafragma del estetoscopio y con el paciente inclinado hacia adelante a tiempo que que exhala nuestro paciente, ¿no? En su forma florida del frote está constituido por tres componentes que corresponden a las fases de mayor movimiento cardíaco, por ejemplo, la contracción ventricular, elevación ventricular y contracción auricular. De forma característica, el frote pericárdico es evanescente y aparece y desaparece a una exploración siguiente. Dentro de los estudios diagnósticos de la pericarditis, tenemos el análisis de sangre para evidenciar los signos de inflamación o elevación de los reactantes de fase aguda, ¿no? Y obviamente las características clínicas como el dolor torácico, de tipo pleurítico, que se modifica con la posición, y el característico frote pericárdico, la disnea que no se relaciona con el ejercicio, ¿no? Que son orientativos en el diagnóstico clínico. En el diagnóstico en el electrocardiograma pueden mostrar alteraciones en el 90% de los enfermos con pericarditis aguda. Y eso nos va a ayudar sobre todo a definir, ¿no? O a diferenciar sobre el síndrome coronario. El patrón más importante en el electrocardiograma, que es consecuencia de la inflamación del miocardio adyacente, consiste en la elevación de la generalizada del segmento ST en la mayor parte de las derivaciones, casi siempre respetando el ABR y la B1. Además que se evidencia depresión del segmento PR en varias derivaciones, lo que esto refleja la repolarización auricular anormal relacionada con la inflamación pericárdica en las aurículas. Estas alteraciones contrastan, ¿no? Con el electrocardiograma de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en el cual este segmento se eleva solo en las derivaciones ubicadas, ¿no? Sobre la región del infarto y no se espera en una depresión no se aprecia una depresión del intervalo del segmento P. Ya, entonces eso, ¿no? Y posteriormente, claro, si nos apoyamos con análisis de sangre para evidenciar elevación de lo que es los reactantes de fase aguda, el BES, o elevación del conteo leucocitario, ¿no? Que también puede estar presente. Ahí tenemos algo, bueno, el electrocardiograma. Luego tenemos también la ecocardiografía, que no puede faltar. También se puede pedir biomarcadores. Una ecocardiografía que nos permite evaluar la presencia del derrame pericárdico, estudios adicionales de la aplicación a la prueba de cutánea con derivado proteico purificado para la tuberculosis, pruebas serológicas de anticuerpos antinucleares, como por ejemplo y el factor reumatoideo, para detectar enfermedades de tejido conectivo. También puede ser la búsqueda detallada de enfermedades malignas, ¿no? En particular la pulmonar y la mamaria que podemos que podemos evidenciar mediante la exploración física o ayudarnos con una radiografía de tórax o una mastografía o una ecografía mamaria. La información diagnóstica que se aporta, por ejemplo, la pericardiocentesis, extracción del líquido epicárdico mediada con una aguja, en la pericarditis aguda no complicada es escaso y se debe reservar solo para pacientes con derrame muy abundantes o evidenciar la compresión de las cavidades cardíacas que pueden ocasionar en este caso un taponamiento cardíaco, ¿no? Dentro del tratamiento de la pericarditis aguda tenemos de etiología viral, bueno, habíamos indicado que es autolimitado, ¿no? En 1 a 3 semanas ya se autolimita. Y su manejo básicamente va a consistir en el reposo, disminuir la interacción para disminuir la interacción de las hojas del pericardio inflamada, y el alivio del dolor con el uso de analgésicos o fármacos antiinflamatorios. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno y otros antiinflamatorios no esteroides. La colchicina, bueno, es un medicamento con propiedades antiinflamatorias que suele utilizarse en el manejo de gota, pero puede ser útil
una pericarditis aguda como un tratamiento coadyuvante o adicional. Los corticoides, ¿no? Orales son efectivos contra el dolor pericárdico grave o recurrente, pero deben utilizarse en los casos que no están complicados debido a los efectos colaterales que tienen, ¿no? El uso prolongado de esteroides, ¿no? Que pueden ocasionar muchas cosas, ¿no? Por un lado, pueden ocasionar episodios recurrentes de pericarditis al disminuir, ¿no? Eh, el mecanismo inmunológico, al disminuir, al inmunocomprometer a nuestro paciente. Las variedades de pericarditis vinculadas con el infarto de miocardio se manejan de manera similar, ¿no? Por ejemplo, ácido acetilsalicílico, AINES, ¿ya? En la pericarditis de etiología infecciosa o purulenta, el tratamiento debe ser el drenaje con un catéter de pericardio y obviamente la antibiótico terapia tiene que ser intensiva, ya que la mortalidad de este tipo de pericarditis aguda de etiología bacteriana pues conlleva mucha mortalidad en nuestros pacientes. La mortalidad es muy alta. La pericarditis de origen tuberculosa pues eh, tiene que ser al tratamiento antifímico polifarmacológico prolongado. O sea, tiene que llevar a nuestro paciente un tratamiento de 6 meses a 10 meses, ¿no? Con antituberculosos. La pericarditis de etiología urémica, bueno, se tiene que resolver mediante lo que es la terapia de reemplazo renal, la diálisis, ¿no? La pericarditis de origen neoplásica, que está por metástasis diseminada, ya sea de pulmón o de mama, es solo paliativo, ¿no? Con la quimioterapia, y etcétera. El derrame pericárdico. El derrame pericárdico, bueno, la etiología del derrame pericárdico es cuando es la presencia o la evidencia de líquido pericárdico mayor a 50 ml, ¿no? Normalmente el pericardio tiene de 15 a 50 ml, ¿ya? Y mayor a esto, pues ya se consideraría como un derrame pericárdico. Ya, esto puede deberse a por incremento de la permeabilidad, incremento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica, ¿ya? Los derrames pericárdicos, por ejemplo, los derrames serosos no inflamatorios pueden derivar de afectaciones como el incremento de la permeabilidad capilar, por ejemplo, en el hipotiroidismo grave, el incremento de la presión hidrostática capilar, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva, la disminución de la presión oncótica del plasma, por ejemplo, en pacientes con cirrosis o síndrome nefrótico. Todo esto puede desarrollar un derrame quiloso de existir obstrucción linfática al drenaje pericárdico, casi siempre como consecuencia de una neoplasia y tuberculosis, ¿no? Entonces, por incremento de la permeabilidad, el hipotiroidismo, ¿no? Un proceso, un trastorno endocrinológico por aumento o superación de la presión hidrostática en pacientes por congestión pulmonar y la disminución, ¿no? De la presión oncótica por la hipoalbuminemia, en este caso en estos pacientes que tienen trastornos a nivel hepático, como por ejemplo la cirrosis hepática, pueden conllevar a un derrame pericárdico. Dentro de la fisiopatología tenemos incremento discreto del volumen pericardio, lo que va a determinar un aumento de la presión leve. Este incremento de volumen intrapericárdico determina aumento de la presión severa. Otros factores que determinan el derrame pericárdico pueden ser el volumen de líquido, la velocidad que se acumula el líquido, las características de distensibilidad del pericardio, ¿ya? Entonces, puesto que o sea, el pericardio es una estructura rígida, ¿no? La relación entre su volumen interno y la presión no es lineal, como podemos evidenciar aquí en el esquema en cuanto a la relación del volumen-presión del pericardio, ¿no?
volumen-presión, en donde la curva inicial es casi plana, lo que va a revelar que no, que con los volúmenes bajos que suele existir en el pericardio, un incremento discreto del volumen determina solo un aumento leve de presión, pero cuando el volumen intrapericárdico se expande más allá del nivel crítico, el saco no distendible va a incitar a un enorme incremento de la presión. En este punto, incluso un aumento menor de volumen puede traducirse con una fuerza compresiva importante sobre el corazón. Tres factores entonces van a determinar si el derrame pericárdico se mantiene silente o va a desarrollar los síntomas. Por ejemplo, el volumen del líquido, la velocidad que se acumule, la velocidad a la que se acumule el líquido y las características de distensibilidad de nuestro pericardio. Un incremento súbito del volumen pericárdico, como puede ocurrir, por ejemplo, en un traumatismo torácico o con hemorragia intrapericárdica, trae una elevación marcada de la presión pericárdica, ¿no? Y puede ser potencialmente compresivo de las cavidades cardíacas y puede incluso, nuestro paciente puede llegar a un taponamiento cardíaco, puede llegar a fallecer, ¿no? Entonces, esos son los tres determinantes para ver si es que nuestro derrame pericárdico se va a mantener silente o va a desarrollar síntomas. Volumen del líquido, velocidad en la que acumula el líquido y las características de la distensibilidad de nuestro pericardio. Luego tenemos las características del derrame del pericárdico, abundantes ruidos cardíacos. Bueno, dentro de la clínica puede haber ruidos cardíacos velados, disminución de la intensidad del flujo pericárdico, el síndrome de Edwards, que se caracteriza por matidez sobre la cara posterior del pulmón izquierdo, síndrome de Edwards. Dentro de los estudios diagnósticos, bueno, podemos pedir, por ejemplo, una placa de tórax en la cual vemos lo que es el característico imagen de champán o copa invertida, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ahí, dentro del electrocardiograma, nosotros para determinar un derrame pericárdico podemos tener un microvoltaje, ¿no? Que se va a registrar en nuestro electrocardiograma, modificación del eje eléctrico dependiendo a dónde va a ir lo que es el derrame pericárdico. Y claramente, bueno, la ecocardiografía que nos permite, ¿no? Evaluar la cantidad y evidenciar, ¿no? El derrame pericárdico. Cuantifica nuestro líquido, ¿no? Dentro del tratamiento del derrame pericárdico, primero ver la causa evidente del derrame, si es urémico, entonces podemos hacer la diálisis intensiva, ¿no? De causa no evidente. Si no fuera el caso, en este caso, si digamos fuera el derrame pericárdico, la etiología fuera, por ejemplo, un traumatismo torácico, habría que hacer una pericardiocentesis de manera inmediata, ¿no? Si la causa del derrame pericárdico no es evidente, ¿ya? Entonces se puede hacer, ¿no? Una pericardiocentesis. Ahora, un derrame asintomático, un derrame pericárdico que sea asintomático, que no ocasione síntomas a nuestro paciente, eh, puede mantenerse en observación durante periodos prolongados, ¿no? Y si posteriormente va a haber un trastorno a nivel de lo que es la hemodinamia de nuestros pacientes, entonces ahí se puede plantear lo que es la pericardiocentesis de igual manera. El taponamiento cardíaco es, es el extremo opuesto del espectro del derrame pericárdico asintomático, ¿no? Es cuando el paciente ya presenta síntomas, ¿no? Esta condición puede ocasionar, habíamos dicho que si supera la curva, el punto de la curva de presión de volumen minuto, entonces puede ocasionar
síntomas, ¿no? En este caso de alta presión, puede llegar a comprimir las cavidades cardíacas, lo que va a limitar de una manera significativa el llenado cardíaco. En consecuencia, el volumen latido ventricular y el gasto cardíaco declina. Y esto puede ocasionar inclusive un choque, un choque, un choque de tipo obstructivo y muerte, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, ahí está, ¿no? El taponamiento cardíaco, líquido pericárdico a presión, la pericarditis constrictiva por un pericardio rígido o secundario a una cicatrización, compromiso, ambos ocasionan compromiso de llenado diastólico, del llenado ventricular durante la diástole, lo que por un lado va a ocasionar presiones venosas elevadas, congestión venosa sistémica, y esto se va a traducir con una ingurgitación yugular, una hepatomegalia, ascitis, edema periférico. La congestión pulmonar va a ocasionar estertores alveolares, la disminución del volumen latido ocasiona disminución del gasto cardíaco, hipotensión y taquicardia refleja. Dentro de las características clínicas del taponamiento cardíaco tenemos la tríada de Beck, que consiste, ¿no?, en la ingurgitación yugular, ruidos cardíacos lentos e hipotensión arterial. Entonces, ingurgitación yugular, hipotensión con pulso paradójico, precordio silente a la palpación y taquicardia sinusal. O sea, los ruidos cardíacos van a ser hipofonéticos o no se van a, o van a estar, o van a estar silentes. Luego tenemos la cuantificación del pulso paradójico que se mantiene dentro de las maniobras clínicas. Por ejemplo, el pulso paradójico está mediada a medida que se desinfla el manguito, se ausculta con cuidado la aparición del primer ruido de Korokov. Esto señala el pulso paradójico y ocurre en expiración. El, el pulso, la presión sistólica va a caer durante la inspiración hasta un nivel inferior a la presión del manguito y no se ausculta ningún ruido, ¿no? Y la presencia de taponamiento cardíaco, esta diferencia va a ser superior a los 10 milímetros de mercurio, ¿ya? Ya, entonces, los estudios diagnósticos nos van a permitir, por ejemplo, evaluar, ¿no? Por ejemplo, la ecocardiografía es la técnica conservadora más útil para evaluar el derrame pericárdico. Se ha desencadenado por una fisiología del taponamiento cardíaco. Es un indicador también de existencia del líquido pericárdico, sobre todo en la compresión del ventrículo derecho, de la aurícula derecha. Además que la ecocardiografía nos permite diferenciar entre el taponamiento cardíaco y otras causas de gasto cardíaco bajo. El tratamiento del taponamiento cardíaco, bueno, es, ¿no?, la extracción de líquido, una pericardiocentesis a alta presión, la única intervención que se puede hacer en nuestros pacientes, ¿no?, ya que esto pueda amenazar la vida de nuestro paciente. Debe evaluarse durante el procedimiento la hemodinamia del paciente, ¿no?, durante la pericardiocentesis. Tenemos ahora la pericarditis constrictiva, que es una condición que no se identifica a menudo, pero es importante conocerla, ¿ya? Y básicamente la pericarditis constrictiva puede imitar otros trastornos, es una afección que pueden ser síntomas graves que suelen corregirse si se lo reconoce. Ya, dentro de la etiología de la pericarditis constrictiva tenemos la tuberculosis idiopática, la tuberculosis y la idiopática que tiene una causa desconocida. Esto puede ocurrir después de una pericarditis aguda con un derrame donde hay reabsorción del derrame y endurecimiento, y esto puede ocasionar una fibrosis, ¿ya? Una fibrosis del pericardio, todo esto va a disminuir el llenado diastólico de nuestro corazón. ¿Ya? La etiología
Es la etiología, ¿no? Dentro de la fisiopatología tenemos dos, ¿no? La pericarditis constrictiva y el taponamiento cardíaco, ¿ya? Las anomalías fisiopatológicas se van a verificar durante la diástole, ¿ya? La contracción sistólica de los ventrículos suele ser normal. Entonces, este pericardio es un pericardio rígido y cicatrizado, va a circuncidar, ¿no es cierto?, nuestro corazón, y esto impide el llenado normal de las cavidades cardíacas, por eso hay un defecto diastólico. En ese momento de llenado se detiene en forma súbita y el retorno venoso hacia el corazón derecho cesa. Asimismo, la presión venosa sistémica se va a elevar y se desarrollan signos de insuficiencia cardíaca derecha, además del compromiso para el llenado del ventrículo izquierdo, que va a generar una reducción del volumen latido y el gasto y del gasto cardíaco, que determina una presión arterial venosa, ¿no? Dentro de la patogenia tenemos, tras un episodio de una pericarditis aguda, ¿ya? Cualquier derrame pericárdico que se acumule suele reabsorberse de manera gradual. Sin embargo, en pacientes que más adelante desarrollan pericarditis constrictiva, el líquido se va a organizar, ¿no? Como fusión subsecuente de las hojas del pericardio, seguidamente por la formación de una cicatriz fibrosa. Y ya en las personas que siguen en las personas le sigue lo que es la calcificación de las hojas adheridas, lo que va a generar incluso mayor rigidez del pericardio. ¿Ya? Dentro de las características clínicas, bueno, vamos a tener los signos y síntomas de la pericarditis congestiva suelen desarrollarse de meses a años, ¿no? La primera, por la disminución del gasto cardíaco, puede ocasionar lo que es fatiga, hipotensión, taquicardia refleja. Dos, por la elevación de las presiones del venoso sistémica, ocasiona lo que es la ingurgitación yugular, la hepatomegalia, la citis y el edema periférico característico del cardíaco. Ya en la exploración cardíaca puede ver lo que es auscultarse el galope diastólico temprano, que sigue al segundo ruido en pacientes con constricción calcificante grave. En contraste, ¿no?, con el taponamiento cardíaco, que la constricción pericárdica genera pulso paradójico en menos ocasiones. Y hay que hacer hincapié en que en el taponamiento cardíaco el hallazgo depende del incremento del llenado del ventrículo derecho durante la inspiración, a expensas del llenado del ventrículo izquierdo, pero en la pericarditis constrictiva la presión intratorácica es negativa producida por la inspiración y no es transmitida con facilidad por la cubierta pericárdica rígida hacia las cavidades derechas. Por lo tanto, el incremento de la inspiración del llenado del ventrículo derecho es más limitado, ¿ya? Como consecuencia del incremento del retorno venoso que se acumula en las venas sistémicas intratorácicas, lo que define una mayor ingurgitación yugular. Durante la inspiración puede haber un signo de Kussmaul. La pericarditis constrictiva, bueno, ahí está, ¿no ve? Tenemos un pulso paradójico. Y conforme vaya avanzando, esto puede ocasionar, por ejemplo, una constricción grave. El pulso paradójico se va a presentar más en estos pacientes, en pacientes con taponamiento cardíaco y característicamente en la pericarditis constrictiva el signo va a ser más el signo de Kussmaul, ¿ya? Entonces el recuadro va a ser importante. Dentro de los estudios diagnósticos vamos a tener lo que es la alteración de la ST. Podemos pedirnos que es una radiografía de tórax, en donde cuando un paciente tiene pericarditis constrictiva va a presentar puede presentar o revelar una silueta cardíaca normal o con un agrandamiento discreto. Puede haber calcificaciones del pericardio que puede detectarse en pacientes con constricción grave.
En el electrocardiograma puede ver alteración del segmento ST, de la onda T, las derivaciones precordiales de B2 a B6, a inversión de la onda. ¿Ya? En la ecocardiografía, es útil en este caso, se va a obtener imágenes donde va a evidenciarse engrosamiento, ¿no? Engrosamiento el pericardio va a estar engrosado, las cavidades ventriculares van a estar pequeñas y se contraen con vigor, pero el llenado del ventrículo termina en forma abrupta en fase temprana de la diástole. El movimiento diastólico, el de movimiento diastólico va a ser aberrante del tabique interventricular y las anomalías de la velocidad del flujo de entrada al ventrículo izquierdo durante la respiración determinadas con Doppler también pueden revelar un patrón anormal de llenado diastólico. La tomografía computarizada y la resonancia magnética pues, nos van a permitir evaluar la anatomía y el grosor del pericardio. ¿Ya? Y el diagnóstico de la pericarditis constrictiva puede confirmarse mediante el cateterismo cardíaco que va a revelar la elevación y la ecualización de la presión diastólica de las cavidades cardíacas, la configuración diastólica temprana en depresión de meseta de los registros que van a registrar el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? La diferencia entre pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva, ¿ya? La radiografía de tórax en la pericarditis constrictiva va a presentar calcificaciones, en cambio en la miocardiopatía restrictiva están ausentes. En la tomografía y en la resonancia magnética va a haber engrosamiento del pericardio en la pericarditis constrictiva, pero no se va a evidenciar en la miocardiopatía. La ecocardiografía va a haber un engrosamiento del pericardio en efecto de ciclo respiratorio sobre la velocidad transvalvular 2, ¿ya? Pero la miocardiopatía restrictiva no. El cateterismo cardíaco, bueno, es útil en la pericarditis constrictiva, va a haber ecualización de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y derecho. La biopsia endomiocárdica va a ser normal en la pericarditis constrictiva y anormal en la miocardiopatía restrictiva. El tratamiento de la pericarditis constrictiva va a consistir en la extirpación quirúrgica del pericardio, ¿ya? Lo que causa una pericardiotomía o decorticación del corazón y es el único tratamiento definitivo, ¿ya? Bueno, con esto hemos concluido la teórica de la de los trastornos del pericardio, de la enfermedad del pericardio, ¿no?